¿Listos? Dios los bendiga, que ellos están en transmisión. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y de este día en los que nos quedamos ahí es algo que a veces nosotros confundimos dentro de la iglesia o dentro de lo que es el predicar la palabra. Y lo vamos a ver ahorita en el capítulo 4 del libro de los Hechos. ¿Listos? Capítulo 4, libro de los Hechos, nos quedamos cuando Pedro y Juan los habían llevado presos. ¿Se acuerdan? Pedro y Juan, nos quedamos en que había sanado a la persona que estaba en esa puerta del templo y Dios los usó para sanarlos. Y recuerden que después de eso, pues los llevaron presos. Los llevaron presos hasta el concilio. Capítulo 4, libro de los Hechos, habla sobre eso. Aquí lo importante es que no vamos a hablar del suceso ni de lo que pasó. Vamos a hablar, capítulo 4, libro de los Hechos, de lo importante, lo interesante que sucedió. ¿Qué sucedió? Dios sanó a la persona que estaba enferma. En el nombre de Jesús, lo que tengo te doy. ¿Recuerdan? Lo que tengo te doy. Se ha sanado. Y ante el concilio empiezan a hablar y dicen, ¿por qué se maravillan? Que si acaso nosotros con nuestro poder sanamos a esta persona. No, no fue así. No fue así, fue en el nombre de Jesús. Entonces, hay una de las cosas que vamos a resaltar en el libro capítulo 4 de los Hechos, que dice así. ¿Listos? Capítulo 4, versículo 13. Fíjense lo que dice el 13. Vamos a leer el 14 porque el 14 es la base de lo que se trata el tema de hoy en el capítulo 4. ¿Listos? Dice capítulo 4, versículo 12. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ese es el punto crucial. ¿Listos? Punto crucial. Así como dice, ¿no? Es la cherry en el pastel. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. No lo hay. ¿Listos? No le pierdan de vista esto. Entonces el 13 dice esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y de que del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Listos? ¿Cuál es el tema de hoy? El capítulo 4 lo vamos a ver. Se llama de nuevo. De nuevo. Eso es el crucial del capítulo 4, que Dios estaba usando a Pedro y Juan de todo el concilio. Ojo, de todo el concilio. ¿Qué personas estaban ahí? Los mejores de mejores del Sanedrín, expertos en la fe, expertos en la Biblia, en la Torá, expertos en todo libro y habido por haber, de todo. Ellos eran los eruditos. No había alguien mejor estudiado y preparado que ellos. Y resulta que ellos estaban maravillados de cómo dos personas estaban, no solamente Dios los había usado para sanar a una persona, sino estaban hablándole a ellos de la salvación. Ahora, necesitamos entender algo. Puedes ver documentales de rabinos, de personas ortodoxas, toda su vida, día y noche. Por eso les llaman ortodoxos, porque son personas que se meten tan disciplinadamente, tanto a la oración, ¿sí?, como a la preparación de la palabra, que viven, como dice hermanita Tere, de eso y para ello. En eso viven. Tú ves documentales reales de personas que son judíos ortodoxos y les preguntas si tienen como 50 años y les dices, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Soy estudiante.
Ah, caray, estudiante, 50 años, pues en México tú dices un estudiante de 50 años, digo, porque yo lo viví. Yo a mi edad avanzada, que entré a la escuela, universidad, así a la edad que tenía, los chamacos me decían papá, abuelo y de todo, porque ya era una persona adulta estudiando con jóvenes. A ver, estamos aquí, chavorruco, ¿sí? Me confundieron 2, 3 veces como con maestro. Ahora, imagínate ellos, personas adultas, que toda su vida dedicaron a la palabra. Estaban sentados escuchando a 2 personas de una manera sobrenatural. Ahora, el capítulo 4 nos habla de esto. Lo puedes leer en tu casa, pero en el capítulo 4, versículo 23, continúa la historia. Una vez que son soltados, una vez que salen, una vez que todo, los creyentes estaban orando, pues ¿para qué? Pues para que los liberaran. Estaban intercediendo, estaban guerreando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algo muy importante, interesante, que dentro del grupo de los mismos discípulos impactaron a los mismos creyentes. ¿Qué fue? ¿Qué crees que es lo que fue? Ellos mismos se maravillaban también de cómo Pedro y Juan habían sido usados, porque los conocían y estaban maravillados. Oye, ¿cómo pueden estar predicando y enseñando de una manera sobrenatural? Porque era sobrenatural, familia. Porque ahorita lo vamos a ver, necesito aterrizar bíblicamente para poder hablarles de esto. ¿Listos? Capítulo 4, versículo 28. ¿Listos? 4:28, es la misma historia. Fíjate lo que dice la escritura. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, ¿qué dice? Hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieren orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué? ¿La qué? La palabra de Dios. ¿Listos? Resulta que a veces de la escritura, ahora te voy a hablar de lo sobrenatural. ¿Listos? Inteligentemente, si nos vamos al diccionario, buscamos la palabra de nuevo y la confundimos con ¿qué crees? Con elocuencia. La confundimos con gracia, la confundimos con una manera de comunicar o ser hasta un comunicador o ser una persona que puede dialogar o hasta vender algo que otros no pueden vender. La palabra se utiliza para poder obtener o hacer algo que otros no tienen. ¿Listos? Se confunde la palabra con yo tener la experiencia o el conocimiento para poder convencer a alguien que haga algo. ¿Pero qué creen? No es así. Wow. ¿Por qué? Porque confundimos lo que otras personas tienen como talento natural. A ver, ¿estamos aquí? Es que, ¿a poco han dicho, ay, es que aquella persona tiene más facilidad de palabra, que ella lo haga? Es que aquella persona estudió cómo vender algo. ¿Sirve? Sí. Sí sirve. Gracias. Sí sirve. Pero eso no es Dios. A ver, ¿estamos aquí? Eso no es Dios. Es una capacidad que el ser humano puede adquirir con esfuerzo, dedicación, capacitación.
estrategias, pero lo sobrenatural no se puede enseñar. Por eso la oración de los creyentes que acabamos de leer fue: Dios, lo que tú hiciste con Juan y con Pedro sobre ellos, nosotros también lo queremos. ¡Wow! Eso cambió. Porque entonces ellos mismos se dieron cuenta que las palabras que dijeron a través del Espíritu de Dios en frente de medio mundo, sabían que no provenían de ellos. Pero la explicación de los judíos o los fariseos dijeron: ay, pues es que estaban con el maestro ahí, pues claro, ¿no? Aprendieron. El asunto del secreto en esta noche, familia, es que en la oración de querer obtener lo que el Espíritu Santo puede hacer, es el secreto. Decidir que Dios nos use. ¿Estamos aquí en esta mañana? Noche, sí estamos aquí entonces, ¿verdad? Fíjate nada más lo que a veces las personas confunden. ¿Cuántas personas se dicen: tengo la energía para hacerlo, tengo la motivación para hacerlo? Y la mayoría de esas personas, sabes que es porque tienen un interés personal para hacerlo. Otra vez, cuando una persona que no tiene el Espíritu de Dios y comparte, seduce, atrae y convence a alguien, es porque tiene una intención que lo motiva a predicar o a hacer. Y me puedes decir: es que ¿cómo podemos identificar una persona que predica con una intención contraria? Muy sencillo. La Biblia dice que hay gente que va a predicar por envidia. Esa persona que predica por envidia se va a esforzar por ser mejor que tú, por envidioso. Ay, es que él dijo esto, yo voy a decir esto otro y que se escuche más bonito. Es una motivación, pero eso no es el Espíritu de Dios que está usándolo para predicar y que la gente sea salva. No perdemos de vista el que se salva la gente por el nombre de Jesús. No hay otro nombre por el cual la gente puede obtener salvación. Lo dije al principio, ese es el pilar. La gente que predica para cualquier otra cosa que no sea para salvación, hay que tener cuidado. Porque aunque sea una persona que tenga una fluidez o una voz de convencimiento, mira, te voy a dar otro. Hay personas que a lo mejor no son tan sueltas, pero te hablan de esta manera: hermano, ¿me puedes ayudar? ¿Me ayudas? Por favor. Y de repente están así: no sé qué hacer. Por favor. Y tú los miras y dices: ¿qué hago? No traigo dinero. Quisiera de alimentos en el carro. Y luego dicen: por el amor de Dios. Y empieza a salir una lágrima por aquí. Y tú dices: ¿qué hago? Pero saben que hablar de Dios y poner un ambiente de amor, pero ni siquiera esa persona está pensando en ser salvo, ni está pensando en buscar el nombre de nuestro Señor Jesús.
está buscando algo que sabe que puede conseguir. Y si no se lo das, va a cambiar esa mirada y esa voz, decir, no que eres hermano. ¡Wow! Pueden tener todo ser hasta ¿cómo le llaman? Un actor profesional, porque para que salga esa lágrima. Yo a veces he querido llorar y no puedo. Tengo que acordarme cuando me golpeó el pie para sufrir y llorar. Y esas personas les salen lágrimas como si tuvieran una manguera por aquí y la otra se le tapó porque nomás le salió no sé si me estoy explicando. No lloraron los dos ojos iguales, nada más uno. A ver, necesito una intervención en el ojo ahí. Están los otros que predican porque realmente están buscando ser vistos. Oh, mira cómo siento a Dios cuando predico. Mira, hermano, y está en un gritadero. Pero cuando tú los ves sentados en la iglesia, conéctate con Dios. ¿Quién los ha escuchado? Conéctate con Dios, levanta las manos. Mira, está Dios ahí, levanta las manos, levanta las manos. Y se pone, digo, santo, le va a dar un paro cardíaco a este hombre. ¿Sí los han visto? Y te hablan de que casi me siento tan pecador que Dios está conmigo. Y yo digo, Señor, perdóname. Y empiezan a predicar. Arrepiéntete porque Dios me acaba de mostrar que una persona está aquí y Él tiene una manera de vivir que te vas a morir. Y dice uno, ¿seré yo? Puedes creer también esa palabra para ti. Tú también estás. Y yo dije, ya, chale, ya Dios. Nada más venía por uno y se quería llevar a todos. Ya cambió Dios. Primero Dios le habla que es uno y después le habla que son quien quiera agarrarlo, como si fueran boletitos, ¿no? Bueno, no lo quieres tú, se lo damos a otro, si no quiere otro. Yo digo, ya entró. Oh, pero si no lo vives, se te va a pasar la oportunidad. Y ahí está uno, si creeré, no creeré, si creeré, no creeré, si creeré, no creeré. Te hace falta fe. Empieza a sembrar. ¿Quién empieza? No, hombre, ya entró en el dinero, ya caminamos. Yo dije, Señor, perdóname. No traigo dinero. Tú conoces mi... Y me pongo a orar. Señor, tú sabes que no traigo. Ponle a este que está a un lado de mí que me dé dinero para yo dar, porque no me quiero perder la palabra que ese hombre trae, porque le está hablando. Y no, hombre, hay una confusión dentro de uno. ¿No lo han vivido ustedes? Yo sí lo he vivido. Yo también estuve sentado donde tú estás. El predicador viene de Inglaterra y hasta trae traductor y de repente empieza a hablar español. Y yo digo, caray, pues ¿para qué trae traductor si habla español? No sé si me estoy explicando. Digo, ¿qué tanto rollo hay en la predicación? Si al final de cuentas la Biblia lo dice, es en su nombre. La salvación es en su nombre. Pero resulta que la iglesia y la fe cambió, que de nuevo lo confundimos con, ¿qué crees? Con show, con palabrería, con emoción, con vender algo. A ver, ayúdame, Fermín. Encuéntrame en la Biblia donde dice que si yo no ofrendo y le doy dinero al predicador, Dios no me va a responder. Encuéntramelo.
Dime dónde está en la Biblia que yo tengo que pactar con dinero para que Dios me cumpla mis promesas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si la salvación es gratis. ¿Estamos aquí? Se confunde la manera de impartir o de predicar la palabra con realmente que el Espíritu de Dios nos hable y nos sane, porque necesitamos revisar. Nosotros somos llenos de su presencia para predicar su palabra. Dice la Biblia que su palabra nunca vuelve vacía. ¿Dónde está en esa palabra que hay que mover la fe? Con dinero. Pero volvemos al punto del por qué se está predicando. Están los que predican para tener cautiva a las ovejas y que las ovejas nunca vivan en libertad. Están aquellos que predican por poder. Porque el asunto no puede ser alabado una persona si no tiene a gente que los tenga sumisos. ¿Cómo? Cuando te predican que todo es pecado, pero es pecado cuando, ¿qué crees? ¿Cuando qué crees? Cuando la oveja tiende a, ¿qué crees? ¿A qué creen? A convivir con gente de otros lugares. Por ahí escuché una vez a una persona, que no voy a decir el nombre, pero decía, si tú comes en un restaurante, tú debes de pagar en ese restaurante. Así decía. Si tú comes en un restaurante, tú debes de pagar en ese restaurante. Y una vez pensé y dije, es lógico humanamente. Entonces yo lo hilé y dije, entonces esa iglesia no es de Dios. Otra vez, si esa persona cree que tiene que pagar la gente que recibe el alimento espiritual que proviene de Dios, pero si no lo paga ahí, entonces ¿de quién es? Si te dice que tienes que pagar donde comas. Entonces el alimento que él da no proviene de Dios. Proviene del mismo hombre que te está alimentando para tenerte en ese lugar. Ah, pues así. Otra vez. Ahí va. Te dice la persona, tú comes aquí, tú pagas aquí. Si tú no pagas aquí lo que comes, estás en pecado. Pregunta. Entonces, ese alimento que la persona te está dando no proviene de Dios, proviene de él. Está predicando la palabra porque te tiene cautivo y necesita de ti. Porque cuando te está diciendo eso, es que esa persona está enojada porque tu dinero cuando comiste en otra iglesia, que fuiste de visita, lo diste allá y no mandaste lo que tenías que mandar donde tú debes de pagar la comida. Y la persona está enojada porque no recibió lo que sabe que tiene que recibir de ti porque tú comes ahí. Ese evangelio es de hombre. Porque el hombre se enojó
porque no pagaste ahí donde Él te está alimentando. ¡Wow! ¿No sabían? Bienvenidos al libro de los Hechos capítulo 4. Porque cuando se predica, ahí vamos, listos. Cuando se predica con poder y de nuevo el Espíritu de Dios, el que dijo no tengo oro ni plata fue Pedro. Y él fue el que Dios usó para sanar. Y el que recibió el milagro no se le pidió ni un 5. Wow. ¿Estamos aquí? Cuando la persona predica para vivir de, claro que se va a preocupar si el día lunes no hay dinero. Claro que se va a preocupar porque ese lugar Dios no lo está administrando. Pero resulta que si la palabra viene de Dios, la obra es de Dios, la gente es de Dios, ¿cuál es el problema? A ver, ¿estamos aquí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque las casas de oración son de Dios y a Dios no le interesa dónde tú des tu ofrenda porque no le interesa. Él es el dueño del oro y de la plata. ¡Wow! El asunto es cuando se predica con otras intenciones porque quieren adquirir otras cosas y ya estamos perdidos de la verdadera manera de predicar, porque esas personas cuando te hablan de sí, hasta te convencen de decir, bueno, pastor, para la otra semana le pago. O sí, ¿no? Mira, familia, de nada sirve, eso es lo que dice en la Biblia, de nada sirve que tu mano derecha sepa lo que la izquierda va a dar. De nada sirve. Porque al final de cuentas lo debemos de hacer o lo estamos haciendo de corazón para que la obra y nosotros seamos partícipes de esa obra que continúe. No es otra cosa. No es otra cosa. Entonces necesitamos identificar y llegar al punto como llegó la iglesia y los creyentes. Mira cómo Dios, el Espíritu Santo, está usando a Pedro y a Juan. Nosotros también queremos el de nuevo de la llanura del Espíritu de Dios para también nosotros que nos use el Señor. Y también como en el nombre del Señor la gente es salva. Y también como Dios debe usar, porque también nosotros somos personas que no tenemos la capacidad que otros tienen, entonces necesitamos a aquel que da la capacidad sobrenatural y la única manera es pedírselo en oración como ellos se lo pidieron al Señor. Y dice la Biblia, lo leímos ahorita, que dice que y entonces tembló el lugar y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y empezaron a predicar la palabra con poder y autoridad. Iglesia, necesitamos regresar ahí. Listos, cerramos para orar. Permíteme tantito. Efesios capítulo 6. Versículo del 19 al 20. Efesios capítulo 6, del 19 al 20. Está en pantalla. Dice, y por mí, a fin
de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, porque el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Otra vez, que de mi boca salgan las palabras que el Espíritu de Dios va a poner para hablar los misterios del evangelio. Oh, si tú no te emocionas, yo estoy bien emocionado. Yo digo, para poder hablar lo que la gente natural no conoce, los judíos no conocían, los expertos en la ley no conocían, los que tenían años hablando de Dios no conocían. Cualquier persona que tiene la intención de dar a conocer a aquel que en su nombre puede la gente ser salvo, puede experimentar lo sobrenatural del amor de Dios para otros. Yo digo, Señor, ahí, ese es el punto que necesitamos para darte a conocer a ti. Y solamente es pedirlo. No toda la gente lo va a pedir. Porque hay gente que dice, no, yo sé predicar, es bien fácil. Arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Ya, con eso, ya estoy predicando, juzgando a la gente, cómo se viste. Ese es el evangelio. Pero no es con amor ni con punto para que la gente sea salva. Es un evangelio para decirle a la gente que ellos están mal y yo no. Bien, lo digamos bíblicamente, viendo la bigota o la paja, viga o paja. A ver, ¿es viga o es paja? Yo estoy buscando las vigas de la gente y mi paja está más chiquita. ¿Así dice la Biblia? No. Aquellos que están haciendo eso es porque ellos tienen la bigota y la gente tiene una pajita. Eso es lo que dice la Biblia. Aquellos que andan predicando, señalando, juzgando, criticando, poniendo en tela de juicio todo y transversando el evangelio para que la gente no se acerque a Dios, no son los que traen la pajita, son los que traen una bigota, que su bigote y su religiosidad no pueden ver la gran misericordia y bondad de Dios. El domingo estuvimos hablando de la compasión, ¿se acuerdan? La compasión es el reflejo del Espíritu de Dios llevándonos a amar al prójimo. Es el fruto de la manifestación de decir, yo te he bendecido, pero hay gente allá que también necesita de ti porque te he bendecido. Así que familia, yo sí, pues yo ni cristiano soy, ¿verdad? Pero es cierto, hay mucha gente que o te han predicado y te han hablado de ese evangelio difícil. Decirte que el evangelio es difícil cuando es un evangelio que el autor y consumador de la fe no está ahí. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis de las iglesias que se creían ricas, pero a través de los ojos de Dios eran pobres. Decían ellos que tenían vestiduras de oro fino y lino fino, y para Dios eran trapos de inmundicia. Lean la Biblia. ¿Por qué? Porque estaban alejados de la esencia del por qué eran iglesia o por qué han sido salvados. Así que lo dejamos y hay que revisarlo. ¿Está bien? Dios los bendiga a los que están en transmisión. Estaremos ahorita orando por peticiones que tenemos y es un tiempo
para también nosotros como dice aclamar que sea Dios llenándonos y que Dios nos visite para seguir impartiendo su palabra de la mejor manera, que la gente sea salva por él. Así que bendiciones a los que están en transmisión y seguimos orando por ustedes. Dios los bendiga.